Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. No sé a quién se le ocurre poner unas jornadas del agua en estos días, pero bueno, que en primer lugar, aparte de agradeceros a todos vosotras y vosotros, queremos agradecer toda la ayuda y colaboración al Ayuntamiento de Latazar, a Daniel, Juan Ramón y Mar, que no sé dónde está ahora, pero bueno, gracias a su ayuda también nos han puesto en contacto con ponentes que van a venir después, ¿no? Las jornadas, no me voy a enrollar demasiado, pero bueno, son el agua y su potencial turístico local. Son unas nuevas jornadas divulgativas que se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística. Para los que no lo conozcáis, pues lo podéis cotillar en nuestra página web, ¿no? Estas son las 8ª jornadas divulgativas. La verdad que estamos muy contentas porque ya son más de 40 ponentes, tanto dentro de la Sierra Norte como fuera de otros destinos, y que han participado en las jornadas. Y bueno, pues como siempre contamos, siempre se trabajan temas que son claves dentro de nuestro plan de sostenibilidad turística. A partir de ahora, y al igual que hicimos ya en las anteriores de Serrada de la Fuente, vamos a aprovechar ya para contar otras actuaciones, ¿no? Si no nos da tiempo hoy y si no se cancela el paseo de mañana, pues habrá alguna de las actuaciones que también queremos contaros en el transcurso de estas jornadas que nos apetece mucho ya compartir, ¿no? Las jornadas, como siempre, se dividen en 2 días. Hoy son las presentaciones, hay como 2 bloques temáticos. En el primer bloque está dedicado al patrimonio y usos del agua, para mostrar otra vez todos los valores que tiene toda la Mancomunidad del Embalse de Latazar. Y luego en la segunda parte de la mañana pues hemos querido mostrar modelos de desarrollo en torno al agua, buenas prácticas que pensamos que pueden ser de gran inspiración para el desarrollo futuro de nuevas propuestas en la Mancomunidad del Embalse de Latazar. Y bueno, simplemente mañana tenemos que decidirlo un poco sobre la marcha, ¿no? En principio nosotras decíamos, venga, para adelante, se hace sí o sí, si hay que acortarla, porque es otra parte de las jornadas importantes que en ese caso iba a estar dedicada a los paisajes del agua de Latazar, en el caso del municipio de Latazar, para mostrar todo el patrimonio etnográfico y también la naturaleza de Latazar. Y bueno, con otros compañeros, Omar y Rubén, que hoy se han disculpado que no van a poder venir, pero bueno, que supongo que algunos ya les conocéis y bueno, la verdad que son bastante potentes, ¿no? Sobre todo el tema de naturaleza, fauna. Entonces bueno, vamos a ir viendo sobre la marcha. Antes de que se cierre la mañana de hoy, os lo diremos. Hay gente que solo va a venir mañana, pero bueno, vamos viendo un poco porque no queda más remedio que hacerlo así, ¿no? Y bueno, empezamos. Os decía que la primera presentación se llama Más que agua y piedra, patrimonio y memoria en la Mancomunidad del Embalse de Latazar. Estamos muy contentas porque nos acompaña Paloma Candela Soto, ella es socióloga por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de sociología en la Universidad de Castilla-La Mancha y autora de un libro, voy a mostrarlo aquí, que nos encanta, que es Más que agua y piedra. Y bueno, es un libro, si no lo conocéis, está accesible en la red. Y más allá de mostrar los valores técnicos y constructivos de todo el patrimonio del canal de Isabel II, que también, pues es un bonito homenaje a todas las personas que con gran esfuerzo, como se menciona en este libro, en una época pasada nos han dejado este legado patrimonial tan poderoso, no solo en la Mancomunidad, sino también en el resto de la Sierra Norte de Madrid. Y bueno, pues ya os dejo con Paloma y muchísimas gracias por acercarte hasta aquí en el día de hoy. Bueno, buenos días. Buenos días a todos y a todas y bueno, mi agradecimiento al Ayuntamiento, a Pilar especialmente, que fue la que me convenció para venir hasta aquí, como dice ella, porque es verdad que bueno, pues que esto pilla un poquito lejos, ya al final, yo que estoy todo el día de Madrid a La Mancha, pero bueno, también era una oportunidad para retomar un trabajo y bueno, y una parte de mi vida profesional, ahora me dedico a otras cosas, pues a la que dediqué mucho esfuerzo
y sobre todo un trabajo, bueno, pues muy sugerente y que vivimos, el equipo que lo llevamos a cabo, pues de forma muy intensa y descubriendo pues estas maravillas, ¿no? Estos tesoros que tenéis aquí por este entorno. Me gustaría, bueno, deciros que voy a compartir con vosotros pensando que se trataba un poco de situar un poquito el contexto, ¿no? Para las preocupaciones y el diálogo que luego vais a tener, ¿no? En torno a este plan de sostenibilidad, pues el contaros un poquito la experiencia que tuvimos a partir de este libro, ¿eh? Y para contaros la experiencia, bueno, yo lo que os quiero compartir tiene que ver un poco con estos 4 puntos, ¿no? Un poco, no tanto los detalles constructivos de todo este enorme conjunto de obra hidráulica, ¿no? Porque pienso que los detalles están aquí, que en muchos casos son conocidas, pero me apetecía más compartiros la experiencia, ¿vale? Ir un poquito como a la trastienda de lo que sacamos aquí, ¿no? A cómo hicimos el trabajo. O sea, primero transmitiros cuál es nuestra concepción del patrimonio, cuál era nuestra forma de ver y de abordar este encargo que nos hizo el propio canal de Isabel II, el canal Educa quería... Pues el libro está publicado creo que en el 2007 y todo el trabajo de campo, que ahora os contaré un poco los antecedentes, pues es del 2002, 2004, ¿vale? Son muchos años, quiero pensarlo. Entonces además son todos esos años que no hemos vuelto aquí. O sea que para mí hoy he tenido que parar 3 veces cuando he visto la presa y el embalse, porque realmente me llevaba también a mi propia memoria. O sea que por eso estoy agradecida también a Pilar, porque me ha hecho hacer un esfuerzo de memoria, casi una práctica de reflexividad, de la memoria con la que abordamos la memoria del trabajo del canal de Isabel II, ¿no? De las obras de la parte más histórica. Entonces, os voy a contar un poquito la forma que tenemos de entender el patrimonio, cómo nos acercamos al estudio de estas obras, cuáles fueron como las revelaciones o los descubrimientos más significativos, sobre todo en nuestro trabajo de campo, y si nos queda algo de tiempo, pues hablar un poquito de patrimonio, cultura y sostenibilidad, ¿no? O a lo mejor eso lo dejo para el espacio del debate por no querer tomar mucho tiempo, ¿vale? Entiendo que 35 o 40 minutos si no me haces alguna señal, ¿vale? Fijaros, el antecedente inmediato de cómo llegamos a las obras o al patrimonio hidráulico del canal tiene que ver con un proyecto de investigación, bueno, en realidad tendría que ver con el arranque de un curso de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, que dirigía entonces Juan José Castillo, un curso pionero en el que formábamos, ¿no?, a los estudiantes en un saber muy reciente, hace 20 o 25 años, que se llamaba la arqueología industrial, ¿no? La arqueología industrial, la arqueología del trabajo, que venía a ser un cruce de disciplinas, ¿no? Una puesta en común, ¿no?, de distintos saberes científicos para abordar de una forma más integral el patrimonio, los restos, los vestigios de todo lo que había sido el desarrollo industrial, ¿no? Y así es como empezamos, a raíz del curso, con un convenio con la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y el trabajo de colaboración y catalogación que teníamos con la cátedra de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, la cátedra de Historia y Estética de la Ingeniería, que entonces estaba una profesora que también formó parte del equipo, que se llama Mercedes López García. Entonces, un poco entre esa visión del curso de doctorado, que estaba más marcada en una historia social del trabajo, la visión del patrimonio industrial y la obra pública, y el encargo que nos hizo la comunidad de empezar a hacer un inventario de investigación sobre todo el patrimonio industrial de la región, ¿no? En este inventario empezamos por la zona sur. Bueno, como veis, lo que se trataba el inventario era de recoger todas las trazas de actividad industrial, trazas físicas, cultura material, ¿no?, vestigios, fábricas, molinos, ruedas, todo lo que encontrábamos con un trabajo muy planificado, ordenado, etcétera, pero también incluir en ese inventario aquella parte, digamos, de patrimonio inmaterial, ¿no?, de saberes, de oficios, de testimonios, ¿no?, de historia oral, etcétera, que
que enriquecía, ¿no?, y daba muchas claves a la hora de interpretar una nueva historia de la industria o del desarrollo socioeconómico de la Comunidad de Madrid. De alguna manera, en nuestros planteamientos iniciales estaba como el desmitificar esa idea de que Madrid no tuvo industria, ¿no?, que Madrid era el capital del capital, ¿no?, sobre todo por parte de la historia más tradicional. Nos faltaba mucha documentación de realmente los procesos, ¿no?, la movilización de fuerza de trabajo, la cantidad de actividades pequeñas, de recursos, ¿no?, toda esa red de desarrollo que sostuvo la posibilidad de que Madrid se desarrollara, ¿no?, como ciudad. Y eso no estaba en Madrid, estaba en las periferias y estaba en los pueblos del entorno. Recorrimos, por haceros así una rápida visión, pues toda la industria agropecuaria, toda la industria agroalimentaria de lo que es el sureste de Madrid, ¿no?, pues desde la azucarera de Aranjuez, ¿no?, como Grandes Hitos, o el alcohol en Chinchón, hasta la industria del esparto en Villarejo. O sea, recogimos una cantidad de testimonios que tenían que ver con la construcción. Y claro, cuando en ese itinerario que llevábamos, que era desde el sureste, este hacia el norte, cuando llegamos a la sierra, nos encontramos con las obras del canal, ¿no?, que fue un poco el inventario. Desgraciadamente no se pudo terminar, ¿vale? Se acabaron los fondos, estas cosas que pasan a veces con la gestión patrimonial, pero sí quería traerla aquí porque fue el antecedente y la escuela donde nos formamos desde un equipo interdisciplinar y con grandes maestros y maestras para abordar el patrimonio de otra manera, ¿no? Y os cuento muy rápidamente para que entendáis también la forma en la que nos aproximamos a las obras y a la historia del canal. El inventario del patrimonio industrial tenía como 4 patas, 4 pilares importantes, ¿no?, es su fundamentación. Uno tenía que ver con la producción y difusión de un conocimiento científico, o sea, había una dimensión de abordaje científico porque nos planteábamos una investigación y catalogación de un patrimonio existente con todas las estrategias y las técnicas de rigor, ¿no?, y ahí, bueno, desmitificar un poco esta historia del trabajo madrileña, al tiempo que también empezábamos a configurar, ¿no?, a reunir esos valores patrimoniales que iban más allá del aspecto arquitectónico o de la impronta paisajística, ¿no? Queríamos ir un poquito más a todo lo que había detrás, ¿vale? También un poco desde todo ese abordaje de la arqueología industrial, ¿no?, que reivindicaba un patrimonio que no fueran castillos, ¿no?, y palacios, ¿no? Esto fue muy importante, por ejemplo, lo que descubrimos en Aranjuez, porque hay determinados entornos y contextos, ¿no?, especialmente vinculados a los reales sitios, ¿no?, en nuestro territorio, que todo lo que era la memoria industrial y del trabajo estaba un poco ensombrecida por los grandes palacios, los grandes, ¿no?, en el Escorial pasaba, por ejemplo, con el monasterio, pasa con el monasterio, ¿no? Nadie sabía que existió la segunda sede de la fábrica de chocolates de Matías López, una fábrica emblemática en Madrid, había estado en el Escorial, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Escorial ya teníamos el monasterio, ¿no?, los jardines y todo el patrimonio de Felipe II, ¿no? O lo que pasaba en Aranjuez, ¿quién se iba a imaginar que detrás de los jardines había una azucarera? Una azucarera además que en época de campaña pues podía atraer a más de 3.000 obreros, ¿no? Si pensamos en el cultivo de la remolacha, en las zonas. Entonces, toda esta forma de entender el patrimonio de una forma muy desmitificadora e integrando cualquier testimonio que formara parte de esa historia común, colectiva, es un poco lo que trajimos al estudio, como ahora os contaré. La parte de la formación y del aprendizaje del oficio, porque en el IPICAM estuvimos mucha gente que estábamos formándonos como investigadoras, la parte de la protección patrimonial, de la importancia que tenía el registro físico de las cosas, ¿no? Fijaros que hoy me refiero a estos días, no ha sido solo la llamada de Pilar del año pasado, creo, ¿no?, cuando hablamos la primera vez, sino que en estos últimos años, después de casi 20 que empezamos el patrimonio, me llegan muchos correos electrónicos y demandas de gente
que ha visto en la página web las rutas que teníamos, que alguien le ha dicho que hicimos un estudio sobre las tinajas de Colmenar o sobre el esparto en Villarejo y que quieren las fotografías, porque muchas de esos restos físicos que nos dio tiempo a rescatar, que a rescatar a lo mejor era abrir una ficha, una excavación, si la situación lo requería, o hacer una fotografía, o grabar una entrevista a la última mujer que machacaba el esparto en los mazos inmensos que habían medio demolidos o destruidos por allí, ¿no? O a algún cantero, ¿no?, de la sierra. Entonces, todos esos testimonios poquito a poquito han ido desapareciendo, ¿no? Entonces había también un interés por parte de la Administración y por parte de los equipos que formamos parte de esta investigación de poder registrar, ¿no?, identificar, conocer, ¿no?, hacer una especie de registro, ¿no?, y poder guardar al menos esa memoria, ¿no?, que de alguna manera sabíamos que la memoria humana o la memoria oral iba a desaparecer, pero quizá no pensábamos que el resto físico también, ¿no? Sobre todo a la luz del desarrollo que la arqueología industrial y que el patrimonio industrial estaba teniendo, se estaba extendiendo en otros países cercanos, ¿no?, en Portugal, en Francia, ¿no?, en Inglaterra, que fue una de las cunas, ¿no?, de esta disciplina, ¿no?, donde en Francia, donde además tuvimos oportunidad de intercambiar experiencias con el inventario del patrimonio industrial allí, bueno, pero las rutas o los inventarios estaban completamente protegidos. ¿Vale? Esto es que se recalienta o algo, ¿no? Esto es una señal de que estoy hablando mucho. Bien, bueno, voy a ir pasando. Algunos, para quienes estáis interesados o interesadas, algunos de productos, ¿no?, subproductos de toda esta investigación se ha ido trasladando a libros, ¿no?, como fue el libro que tenéis aquí con una fábrica de harinas que existía en Aranjuez, nada más llegar enfrente de los jardines de Palacio, que desapareció estando haciendo el propio inventario, casi que nos tuvimos que encadenar como si fuéramos un grupo de Greenpeace a los molinos eléctricos que estaban dentro para que no se los llevaran, ¿no?, y rescatarlo, para que veréis también, claro, son 20 años o 25 años también de mucho negocio inmobiliario, ¿no?, y de mucha construcción de viviendas en todos estos entornos. También tenéis aquí la página del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, algo que también surgió en estos años, ¿no?, y que, por cierto, en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, que está dentro del Instituto de Patrimonio Cultural Español, hay 2 elementos representativos de Madrid que forman parte del plan. Esos 2 elementos son la presa del Pontón de la Oliva y la central de Torrelaguna, además de otras muestras, ¿no? Tenéis también la página de Madrid Científico, donde volcamos, que coordiné durante un tiempo y donde volcamos algunos itinerarios. Uno de ellos tiene que ver con algunas rutas por las construcciones históricas del canal. Un libro recién salido que a mí me fascina, que es El patrimonio inmaterial y sostenibilidad, que lo traigo también para que no se me olvidara, creo que os puede venir muy bien, porque conseguir, más allá de que la UNESCO lo declarara, ¿no?, el patrimonio industrial como parte del patrimonio, conseguir que en la Comunidad de Madrid se preocupen, ¿no?, por registrar los saberes, oficios, testimonios, ¿no?, que ha habido en tantos rincones, ¿no?, de la sierra, pues ha costado mucho, y ahí hay un enorme esfuerzo, yo creo que de movilización, de asociacionismo, ¿no?, de investigación comunitaria, de mucho desarrollo local, de dinamización desde muchos pueblos, ¿no?, hasta que sacan un libro que yo creo que vienen experiencias muy bonitas que quizá os puedan ser de utilidad. Bien, por lo tanto, llegado aquí, cuando nos enfrentamos por encargo del canal a hacer un libro de divulgación, un libro educativo que contara un poquito lo que ha sido el patrimonio histórico del canal, sobre todo en la fase, en nuestro trabajo de campo recogimos la fase inicial, ¿no?, la fase más antigua, hasta prácticamente la presa del Atazar. O sea, la presa y el embalse no están recogidos. Está recogido parte de lo que hoy son colas de embalse, ¿no?, como el Villar, ¿no?, pero
la obra fue posterior, ya sabéis que fue en los 60, 70, y nosotros nos quedamos ahí. Empezábamos en 1851 con la captación y el... Ese no seré yo, no. Y la presa del Pontón, y ya acabábamos un poco pues con el canal del Villar y ya el aprovechamiento de otros cauces, ¿no?, cuando Madrid lo necesitaba. Dentro de cómo abordar y cómo hicimos un poco para que nuestro enfoque sobre la investigación del canal fuera coherente y tuviera sentido con todo lo que habíamos aprendido durante años con el inventario, pues un poco como os lo pongo aquí, no sé si se ve bien, yo lo veo fatal, de borroso, no sé si es esta luz, pero bueno, os cuento un poquito las dimensiones que conectaban con ese querer abordar el patrimonio de una forma integral, ¿no? Tener muy presente la cultura material, ¿no?, obviamente los restos, porque era por así decirlo, las obras, ¿no?, en esa red de infraestructuras que no solo eran presas, que eran azudes, que eran ¿no?, restos de canteras, ¿no?, toda esa infraestructura que representaba la obra, pero también otras huellas físicas, ¿no?, y restos que existían en la zona y que estaban directa o indirectamente muy relacionadas con la obra del canal, ¿no? Cauces, antiguos molinos, ¿no?, expropiados forzosamente para que se pudieran construir, además muchas veces de forma improvisada, ¿no?, cuando la accidentada presa del Pontón había que buscar, ¿no?, otras alternativas, ¿no?, porque no funcionaba, por las filtraciones. Entonces, todo lo que conseguíamos, ¿no?, esa cultura material. Por supuesto, tener en cuenta toda la historia de la ingeniería que había detrás y de los propios ingenieros, porque desde la historia de la ingeniería tenemos un legado científico muy importante, ¿no?, y había que partir de ahí también, sin obviar todas esas aportaciones y contribuciones, porque la obra del canal tenía una parte de mucha innovación técnica, de formas de trabajo, de uso de materiales, ¿no?, de enfrentarse a verdaderos desafíos, ¿no?, que en España no habían tenido cabida todavía, ¿no?, formas de trabajo, movilizar una fuerza de trabajo muy grande, ¿no?, en condiciones que os voy a contar, ¿no?, infrahumanas. Personas que murieron. Accidentes, ¿no?, el clima, las condiciones en las que se trabajaba, ¿no?, en las obras del canal. Efectivamente, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones eran muy importantes y precisamente no eran aspectos que la literatura que existía hubiera hablado, ¿no? O no eran aspectos, digamos, que fueran conocidos, ¿no? Y era también una oportunidad para explorar, para indagar, ¿no? La memoria del trabajo y la recuperación y restitución. Fijaros, para la memoria del trabajo era muy importante complementar esos restos físicos que nos íbamos encontrando con otro tipo de memoria que está, por ejemplo, en la documentación, la memoria documental. Tenemos la suerte de que hay pocos archivos de empresa en este país que se conserven, que tengan tanta riqueza y que estén tan bien conservados, cuidados y catalogados como el archivo del canal de Isabel II, ¿no? Y eso es una joya, o sea, tener a nuestra disposición las memorias de los ingenieros, las revistas, las visitas a obras, las fotografías de época, ¿no?, todo el álbum de Clifford ahí maravilloso con esas fotos, en muchos casos retocadas, pero fotos, ¿no?, de escenarios reales, ¿no?, todas esas cuestiones también nos interesaba mucho. Y luego contar un poco también con esa experiencia de vida y trabajo que estaba en las publicaciones de época, que estaba en algunos archivos locales, otros archivos locales se perdieron, pero había una memoria viva en los archivos, en los expedientes a lo mejor de la necesidad que tenía el canal muchas veces de expropiar y de los propietarios de pequeños molinos, ¿no?, o de otras instalaciones, etcétera, ¿no? Bien, en ese sentido trabajamos investigando y documentando mucho todas las cuestiones que queríamos ver, ¿no?, aprovechando, como os decía, la documentación del canal. Hicimos muchas visitas y reconocimientos del terreno. Visitamos y recorrimos pueblos, zonas, muchas veces con la suerte de que el canal de Isabel II nos ponía en contacto con guardas, con lo que nosotros llamábamos informantes privilegiados,
testigos, gente que conocía muy bien las instalaciones del canal, o porque había trabajado, o porque había trabajado su padre o su madre, o porque su madre había sido maestra en un poblado, o porque siempre encontrábamos una conexión de muchos de estos pueblos con el canal, ¿vale? Y muchas de esas personas nos ayudaron. Equipos interdisciplinares, yo no soy ingeniera, no sabía, pero acabamos aprendiendo, ¿no? Todas de todo, a leer el paisaje, a trabajar desde esa mirada en movimiento, ¿no? Que nos decían los geógrafos, a trabajar también con arqueólogos, arqueólogas, con geógrafos, geólogos, ¿no? Ingenieras, bueno, el mundo del trabajo, ¿no? Aprender de ese paisaje, muy bien. Llevar los diarios de campo, verdaderamente era un trabajo muy etnográfico, como habíamos hecho precisamente en el desarrollo del IPICAM, ¿no? Del Inventario del Patrimonio Industrial. Trabajar sobre el terreno, registrándolo todo, y con mucha dificultad, porque nosotros trabajábamos no con Google, porque no había. No sé si esto suena a los más jóvenes, sí. Yo me lo he metido en la mochila, ¿eh? Vale, y este es de los más grandes, porque teníamos uno 5000, uno, ¿no? Para localizar los sitios, para movernos, para ver que eso era hoy, pero que nos teníamos que ir un siglo atrás, ¿no? Y que entonces, ¿qué pasaba? Y registrábamos cualquier vestigio, porque cualquier cosa, cuando tu mirada está educada, la ves en el paisaje y te cuestiona, te interpela. Esto es una casamatas de la guerra civil, porque la guerra civil dejó muchas huellas en este territorio, de las que a veces tampoco se habla o se ha hablado, ¿no? Y entonces, bueno, voy a seguir porque si no se me va. Fijaros, me acordaba, una de nuestras escuelas, cuando nos formábamos en el curso de Arqueología Industrial, era la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Y me acordaba de algunos testimonios, ¿no? De la Sociedad para el Estudio de Guadarrama y de los institucionalistas, que nos marcaron mucho porque ellos salían, ¿no? Ellos aprendían en el contexto natural, ¿no? Os leo muy brevemente por si no se ve bien, ¿no? Decía, esto está publicado en la revista de la Institución Libre de Enseñanza: llévanos a estudiar la naturaleza en medio de ella, la industria dentro de las fábricas, el arte ante los monumentos, la geografía recorriendo la tierra, la historia en los archivos y museos, y aún en los mismos sitios en que tuvieron lugar los acontecimientos, la sociología hablando y viviendo con las gentes, ¿no? Eso era un poco nuestra inspiración, ¿no? No siempre lo podíamos conseguir. Así llegamos a nuestro escenario de estudio con estas herramientas, ¿no? Que era lo que me interesaba contaros. Con estas herramientas hicimos lo que pudimos, porque realmente era estudiar una obra como esta, desbordaba nuestros medios, ¿no? En un periodo récord, donde además había, bueno, pues ciertos plazos de entrega y demás. Y entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito. No es mi intención recorrerlo todo, pero sí algunos episodios que de alguna manera más nos impactaron o más atención reclamaron a la hora de aplicar, ¿no? Este marco de interpretación que quería recoger desde muchas dimensiones o desde una perspectiva muy integral esos testimonios, ¿no? Bueno, sabéis, no sé si se ve muy bien, este sí que es un mapa de época. El canal tiene una cartografía histórica también muy interesante, ¿no? Pero la idea también era ir recorriendo las infraestructuras desde un hilo cronológico, ¿no? Cómo se sucedieron. Entonces nosotros empezábamos en el Pontón de la Oliva, ¿no? Que sabéis, bueno, en realidad empezaríamos. ¿Por qué? ¿Por qué se sitúa aquí, ¿no? El canal, y empiezan las obras aquí, ¿no? Porque yo creo que los pueblos de aquí tenían agua suficiente, ¿no? De hecho, el agua corriente en los pueblos del entorno no va a llegar hasta los años 20 o 30, ¿no? Eso también es importante ver. Pero estamos en un momento, a mediados del siglo XIX, donde Madrid empieza a crecer, la población tiene sed, ¿no? Pero sobre todo Madrid se muere de hambre y de enfermedad, ¿no? Como nos dice este Ricardo Revenga, un higienista, en un libro maravilloso que se llama La muerte en Madrid en 1901, ¿no? Los problemas de hacinamiento de las viviendas, sobre todo en los barrios obreros, ¿no? En las zonas bueno, más necesitadas, ¿no? Madrid necesita agua, ¿vale? Y ante esta necesidad, ¿no? Bueno, pues
se hacen determinados estudios y planificaciones y se ve que el agua abundante, rica, ¿no?, y con posibilidad de captarla y traerla a Madrid están en los cauces de la Sierra Norte, ¿no? Y especialmente se estudian y se empiezan a ver emplazamientos en lo que es el cauce del río Lozoya y bueno, luego ya va a empezar la historia de ir subiendo, ¿no?, la captación. Y digo esto porque fijaros que esto fue a mediados del siglo XIX, ¿vale? Las lavanderas, ¿no? Os traigo una foto para que también nos imaginemos ese Madrid, ¿no?, cómo se las arreglaba, ¿no?, para disponer de agua y qué oficios y qué cosas había. Aquí os traigo una foto de la famosa inauguración, muy conocida, ¿no?, de cuando llega el agua a la fuente del canal, ¿no?, en 1857 o 58, está en todos los grabados. Pero fijaros que si eso fue en 1858, estas dos fotos de aquí son de los años 20, 30 y una del año 40, donde todavía, ya hace 70 años que se supone que Madrid trae el agua de la sierra y donde todavía existen los aguadores en Vallecas, ¿no?, o los camiones cisterna, en esta foto de aquí, ¿no?, donde en el puente de Vallecas ponían en el centro todos los botijos y para cuando llegara los camiones cisterna podían recoger. O sea, las necesidades de agua de Madrid han estado siempre, ¿no?, también para que nos situemos un poquito. Bueno, excavando en la memoria construida del canal y en sus orígenes nos encontramos con el Pontón de la Oliva. Yo creo que es una construcción muy conocida, ¿no? Quizá lo más singular para la forma de abordarlo o lo que más interés tuvimos fue en esa singularidad de que la obra la llevaron a cabo presos, ¿no?, obreros del presidio, presos además carlistas, ¿no?, presos que venían, además, bueno, hay como muchas visiones, ¿no? Lo que está claro es que el retén principal de los presos se los trajo Lucio del Valle, uno de los principales ingenieros, se los trajo de otra obra, ¿no?, que era la carretera de Valencia, ¿no?, donde él ya había teorizado, incluso hay varias publicaciones suyas, de la idoneidad, ¿no?, del uso de mano de obra presidiaria en la obra pública. Algo que no solo es de él, sino que hay experiencias en otros países europeos y, por cierto, algo que otras obras en otros contextos geográficos han documentado también, ¿no?, como son los Altos del Duero, Álvaro Chapa o los del Sil, o también en Andalucía, ¿no?, esta cuestión de utilizar, ¿no?, una mano de obra cautiva e improductiva, ¿no?, para los estándares de la época, que se podía utilizar en las obras, y no solo han sido en las obras públicas, sino que en otras experiencias industriales también lo sabemos, ¿no? Entonces, el incorporar a las obras del Pontón, sobre todo las obras de excavación, los presos, llevó a que se movilizaran dos ejércitos, ¿no?, como decía el propio Lucio del Valle, un obrero, ¿no?, imagináis lo que es trabajar en esas condiciones y además ¿no?, engrilletados, ¿no?, y otro ejército que era el ejército que vigilaba a los presos, ¿no? Por lo tanto, además de toda la obra, de toda la infraestructura hidráulica, tuvieron que construir, ¿no?, la caserna del presidio, que todavía queda en ruinas, ¿no?, toda esa infraestructura donde dormir, comer, asearse, ¿no?, o sea, todo un poblado, ¿no?, donde pudieran recogerse de esa mejor manera. Quería leeros alguna de las cuestiones que pongo ahí, pero bueno, quizá la puedo leer aquí, que no leéis un poquito. Algunas de las cuestiones que decía: entre todos los esfuerzos invertidos en busca de la causa que provocaban las pérdidas del Pontón, sabéis que fue una presa muy accidentada, ¿no?, merecen el lugar destacado los intensos trabajos para descubrir el fondo del río, que obligaron a abrir una excavación de 50 metros a lo largo de la presa. En ella llegaron a trabajar día y noche 1.500 presidiarios y 200 obreros libres, con 400 bestias, 4 bombas de vapor y material abundante para tapar y rellenar el conjunto laberinto descubierto de canalizos y grietas, en las que se contaron 7 cavernas con centenares de metros y una mayor que todas, insondable en los medios de aquella época. Creo que la redacción no está bien.
¿Vale? Entonces, el entender también lo que eran las obras, digamos, habituales, pero sobre todo cuando llegaba un problema, ¿no? Como fue el problema de las filtraciones del pontón, ¿no? Lo que fueron... luego hablaremos un poquito también de estos aspectos en otras obras, ¿no? Qué tipo de obrero trabajaba en las obras del pontón, ¿no? Había obreros estables, obreros eventuales, en eso no hemos cambiado mucho en la historia del trabajo, pero bueno, por ir... Algunas vistas que nos dan un poco estas cuestiones que hablábamos, ¿no? Del combinar esta impronta paisajística, patrimonial, con otros aspectos, el ver también algunos detalles del paisaje. Esta de aquí abajo, la de arriba es la presa por este lado, la de abajo son los restos de la caserna. Creo que la de la derecha por aquí me parece que son, por ejemplo, una escombrera de las canteras, ¿no? La propia presa del Pontón necesitó una cantera a pie de obra, ¿no? Que es esta de aquí. Creo que esto, ¿no? Que es estas presas de cantera. Bueno, algunos detalles que seguiré hablando porque si no, no. Quizá una presa menos conocida, pero un verdadero desafío, fue la presa del Villar, ¿no? Que también la tenéis por esta zona. La presa y el canal del Villar, bueno... ¿Le puedo hacer una pregunta del Pontón de la Oliva? Sí. A ver, es que el canal dice que estuvo llevando agua durante 2 años, creo que por la franja caliza no se explicaba, pero yo digo que en otros libros, hay los geólogos y demás, dicen que jamás la había podido embalsar agua, que desde el principio llegó el agua del Guadalís y del Azul. Que ha investigado más... Luego, si quieres, lo vemos en el libro. Sí que llegó a hacerlo, pero tuvieron que hacer, digamos, canalizaciones y embalses auxiliares, ¿vale? El Azud de Navarejos, por ejemplo, fue una canalización, un plan B, para que pudiera, pero el Azud lo que hacía era captar más agua, pero desviarla a la boca de entrada del pontón. Sí, llevando a la canalización. Claro, efectivamente. Efectivamente. O sea, no funcionó como presa. Una presa se hace como barrera para embalsar agua. Eso, el pontón no funcionó y si la canalización sí estuvo muy... Exactamente, sí. Y fue importante porque a partir de ahí Madrid tuvo agua. Pero claro. el pontón, el canal dice que durante 2 años estuvo llevando agua del pontón, pero que no funcionó nunca como presa, como tal. Pero eso también a veces es la interpretación del lenguaje de los ingenieros, muchas veces. El pontón trajo agua, es que lo trajo porque la boca de captación está en el pontón. Entonces lo que hacía es que había un canal, desviaban de Navarejos para que entrara en el pontón, o incluso una parte del tramo es del canal de Cabarrús, anterior incluso. ¿Vale? Entonces, por eso digo que hay toda una red muy compleja que tuvieron que ir improvisando los propios ingenieros, que esto no les quita ningún mérito, todo lo más, porque realmente el compromiso era que el agua llegara. Lo que no esperaban era encontrar con tantos impedimentos. Sí, ¿no? Sí, fue lo que hizo que Madrid fuera la capital de España, que no tenía condiciones para ser capital de España. Según he leído yo, porque no tenía puerto de mar cerca y no era la ciudad más apta y el pontón, o sea, la llegada del agua fue lo que cambió todo. Esa interpretación no la había visto, no la había escuchado. Pero bueno, para ser capital de España tenía capital, Madrid. Tenía capital, pero no reunía las condiciones al no tener puerto de mar cercano. Y lo que ya remató fue el que llegara el agua del pontón. Pues yo la cojo todo. Creo que esto de la historia, ¿no? Y además, conforme vamos evolucionando, van llegando nuevas interpretaciones, ¿no? Bien, bueno, pues quizá la presa y el canal, ¿no? Del Villar, primero fue la presa, ya sabéis, ¿no? Un poco buscando, la estrategia fue ir subiendo aguas arriba, ¿no? A Lozoya para ir encontrando puntos, ¿no? Entonces, estudio que hacían de dónde podía embalsarse mejor el agua para reforzar esa presita, que en realidad era un azul, que no conseguía suficiente volumen de agua, y luego otra de las batallas, ¿no? Otro de los problemas serían las turbias, ¿no? O sea, que realmente el agua en determinados tramos la enturbiaban y no llegaba a llegar con suficiente pureza, ¿no? Y cristalina a esa canalización ¿no? Que empezaba en el pontón. Entonces, a partir de ahí, pues también tienen que buscar otra serie de estrategias para poder ir viendo
todo lo que hay. Yo creo que es interesante quizá el billar, porque sí que es esa parte más histórica de la construcción de la infraestructura que ha estado en funcionamiento de forma ininterrumpida, ¿no? Entonces eso lo coloca en un estatus de patrimonio vivo, que era lo que a nosotros que prácticamente durante más de un siglo, ¿no?, está funcionando. Es verdad que con mucha actualización, ¿no?, y con mucha renovación y vigilancia, pero si comparábamos fotos históricas, muchas veces nos íbamos al terreno con fotografías, ¿no?, y con cartografía histórica, y veíamos que incluso se podían reconstruir, como veis ahí, la misma fotografía, ¿no?, de los años finales de siglo, de primeros años 20, con lo que íbamos encontrando. No voy a seguir mucho con los detalles, pero bueno, ver que también a lo largo de toda la canalización del billar, que yo creo que es de los escenarios, se lo contaba antes a María, ¿no?, que no la veo, yo creo que es de los itinerarios que más disfrutamos y que yo siempre recomiendo de esta zona, ¿no? El hacer el recorrido del billar desde la central de Torrelaguna, no hasta el inicio, que es ese acueducto, ese puente, no desde la presa que lo lleva. Entonces ver un poquito también, fueron muy rico el poder leer las complicaciones que habían, ¿no?, en las obras, en las bocaminas, sobre todo en la parte subterránea, con los trabajadores, con los problemas que surgían, con los accidentes, ¿no?, como pasaba también en este enclave ya de Puentes Viejas tenebroso, subiendo un poquito más aguas arriba a poder ver algunas de las cuestiones. Creo que por aquí nos vamos a encontrar también, bueno, todo lo que son los poblados, ¿no? Esto, si no recuerdo mal, es el balneario, ¿no?, del poblado del Villar, me parece, otras infraestructuras, no sé si había escuela. Claro, pensar que cuando se establecía una obra de estas dimensiones se tenía que facilitar, ¿no?, a todo ese volumen de trabajadores y trabajadoras, porque los trabajadores, a lo mejor no hemos encontrado muchos testimonios de trabajadoras, o sea, de mujeres trabajando en el Tajo directamente. Sí alguno, en obras de refuerzo, sí durante la Guerra Civil, pero lo que sí hemos encontrado son testimonios de que esos trabajadores de la obra luego comían, se aseaban, dormían, necesitaban toda una ecología del cuidado que sabemos quién la ha sostenido, ¿no? Y esos testimonios también los recogimos a través de algunas entrevistas a mujeres de guardas, ¿no?, antiguas maestras, ¿no?, que nos contaran un poquito cómo era esa forma de verlo. De las cuestiones así o de revelaciones importantes, me voy a sentar un poquito porque así puedo leer aquí. Pues como os decía antes, el poder tener en cuenta, no sé qué he hecho con el micro, que esto se me ha caído aquí. Bueno, la memoria documental, esa memoria impresa con los testimonios de época y demás, el poder, porque eso fue también producto de la investigación, ¿no?, el ir leyendo monográficos de la revista Obras Públicas o el detalle de la memoria y de todas sus rectificaciones de cada presa. Creo que entonces los ingenieros escribían más y mejor y con más detalle. Hemos leído memorias donde se consigna absolutamente todo, ¿vale?, hasta el problema que había con el hijo de un peón o de un guarda o de un que estaba enfermo. O sea, detalles de un poco también un modelo de gestión de la fuerza de trabajo que estoy segura no se llevó a cabo en años posteriores, ¿no?, ya con la presa del Atazar. También un estilo quizá más paternalista, ¿no?, el estar más ahí. También el comprender un poco y el dar voz a estos protagonistas invisibilizados, como os decía, los trabajadores, los oficios, el pensar a pie de obra cuántos oficios existían. Pues normalmente te imaginas, bueno, canteros, no, canteros, carpinteros, ¿no?, extractores, yeseros, ¿no?, todo el tipo de necesidad que existía, ¿no?, la mampostería, ¿no?, la necesidad de improvisar muchos materiales. Todo este tipo de cuestiones yo creo que también es importante verlo y escucharlo en la voz de aquellos de los testimonios de aquellas personas más próximas. Nosotros entrevistamos a gente muy mayor, entiendo que ya no está hoy aquí, que habían sido niños,
¿no? Y que habían vivido, "Ay, yo iba con mi padre, yo acompañaba a no sé quién", ¿no? Todos esos testimonios tan necesitados, ¿no? La reconstrucción de los procesos constructivos, también desde esta perspectiva, ¿no? Para esa interpretación de los rasgos de epopeya, que era lo que queríamos ver. Realmente una epopeya humana es lo que, ¿no? Lo que resultó en definitiva la construcción de una obra como esta. Y luego también pues, identificar bien las dificultades y las interferencias, ¿no? Un poco en todo lo que eran las labores de reconocimiento del terreno, de distintos tramos. No teníamos estrategias y conocimiento suficiente. Por eso a veces esos informantes privilegiados nos venía muy bien, o el cotejar esos tramos o esas partes técnicas que no coincidían con lo que íbamos buscando y que luego teníamos que volver a la documentación, ¿no? Algo que ya sabíamos que conlleva un trabajo de documentación, una labor un poco pendular, documentas para ir al terreno y luego en el terreno los testimonios físicos que recoges muchas veces hay que cotejarlos con la documentación original. Bueno, pues todas estas cuestiones que también yo creo que eran muy necesarias. El mundo del trabajo fue lo que más nos apasionó, en el sentido de que era lo menos conocido en las obras del canal. Cómo se organizaba, los oficios, como os decía, la gestión propia, la organización a pie de obra, el trabajo de inspección, las plantillas de personal, ¿no? Las condiciones de trabajo, los accidentes, las enfermedades, que era el día a día en las notas de prensa, ¿no? Y luego toda una parte, sobre todo ya a partir de los años 20, ¿no? Finales de los 10-20, toda la parte de cómo en las obras del canal se reflejaba en los comienzos del movimiento obrero y las protestas del sector de la construcción madrileña, que eran muy potentes en esa época. En el año 34 recuerdo que hay una huelga de todos los oficios de la construcción en Madrid y tiene una repercusión con efecto de paralizar una obra, ¿no? en el canal de Isabel II. ¿No? O sea, también es importante las quejas de los obreros, ¿no? Las manifestaciones, las huelgas, los paros, muchas veces por las condiciones de trabajo, ¿no? Los jornales. Os pongo aquí, no sé si se ve muy bien, algunas de las tablas que a través de la documentación, por ejemplo, reconstruimos para el año 33, ¿no? La foto fija del año 33 era en la presa del Villar. Bueno, sabéis que en el canal había dos tipos de personal. El personal estable, ¿no? Los obreros estables, sobre todo estaban en las labores de conservación, de vigilancia, ¿no? De obras de reparación, obras auxiliares, y luego una plantilla de obreros eventuales, ¿no? Los obreros eventuales del canal de Isabel II no eran los obreros que trabajaban en las obras. Esto era la plantilla, digamos, de conservación, o sea, la plantilla que el canal muchas veces empleaba de los pueblos del entorno, ¿vale? Los que conocemos como capataces, operarios de maniobra, altura de agua, registros del billar, o sea, digamos que los empleos derivados de esta gran infraestructura. ¿Vale? Y yo creo que eso era muy importante porque de alguna manera ahí sí que el canal en algunas memorias o en las juntas directivas, en las memorias de la empresa, también lo ve como una especie de reinstitución, ¿no? Como una especie de decir, el canal de Isabel II, tengamos en cuenta que expropió de forma forzosa muchas actividades, muchas propiedades de los pueblos de aquí. Además de expropiar propiedades, deforestó, no tuvo una labor, ¿no? También de, imaginaros, para todas estas obras habría que talar, ¿no? Árboles y además una tala de árboles en masa, ¿no? Con esas dimensiones, las consecuencias que eso tiene a la larga, ¿no? Las riadas, las tormentas, ¿no? De hecho, el propio canal tuvo que reforestar ya en los años 30 y 40 muchas de las zonas que había arrasado, ¿no? Porque necesitaban madera para los encofrados, madera para el apoyo de todas las obras, etcétera. Bueno, pues entonces vemos ahí un poquito lo que era, no era una plantilla voluminosa la que se encargaba de las obras, pero sí una plantilla muy diversa, ¿no? De algunos de los pueblos que vigilara un poco todas las infraestructuras.
Os pongo aquí en amarillo y os leo, por si no se ve bien desde donde estáis, también alguna muestra, ¿no?, desde el ámbito de la gestión del canal sobre las reacciones obreras, ¿no? Estos son notas de consulta documental nuestras, ¿eh? Dice en el legado, bueno, hay un legado maravilloso en el archivo del canal que solo habla de personal obrero, y esta es una circular de la Dirección General del Canal. Dice que se muestra muy sorprendida e indignada por los préstamos que piden los agentes subalternos del canal. Personal bien remunerado que vive endeudado por lo que acuerda. Todo agente, sea capataz, guarda, arbolista, celador o simplemente peón conservador de planta y cuyo haber tenga carácter de salario permanente en vez del de jornal, que hasta el día 1 de agosto próximo venidero no haya extinguido las deudas para cuyo pago esté actualmente sometido a retención legal, será en la misma fecha despedido del servicio. ¿Vale? Entonces, claro, ese tipo de testimonios, ¿no?, tiras del hilo, lees entre líneas y ves cuál era el ambiente, ¿no?, las relaciones también entre la dirección del canal y los trabajadores. No creo que en esa época, finales de siglo, se pidieran préstamos, no por capricho, ¿no? Había mucha necesidad, ¿no?, los jornales eran muy bajos y en algunos casos también nos está diciendo que hay una parte de la plantilla del canal que no va a destajo y que tiene jornal. O sea, que tiene salario fijo. Eso también es muy importante, porque también hay una lectura de ver que estamos en una época y que las condiciones, ¿no?, en las que viven, ahora veremos, creo que quizá también alguna otra, las condiciones en las que vive el personal obrero del canal, pues también son importantes, ¿no?, de tener en cuenta. Perdona. Entre el pontón y el billar hay algunas que de alguna manera lo que hacen es facilitar canales, o sea, captaciones auxiliares para alimentar el canal, o sea, para alimentar un poco la canalización original, como hablábamos antes, ¿vale? El Azud de Navarejos, ¿no?, como hemos dicho, la que está un poquito más arriba, pero quizá ya el Tenebroso también es un embalse de regulación, ¿no?, la Parra, ¿no?, que de alguna manera siempre la estrategia es la misma, ir subiendo, ir aguas arriba, cómo traer más caudal, ¿no? Y para traer más caudal había que embalsar. Entonces era como bolsas de agua que nos permitían, ¿no?, cada vez tener ahí un retén más... Porque claro, conforme iba aumentando las necesidades de agua en Madrid, o sea que un poco el crecimiento y la necesidad de ir captando mayor caudal tenía que ver mucho con las que las necesidades iban en aumento, porque la población de Madrid pues tenía 200.000 habitantes cuando empezó el pontón, pero ya llegaban al millón y pico, ¿no?, a finales de siglo. Entonces esas necesidades pues también tenían que ir cubriéndose. Estaba buscando el plano que os he enseñado al principio, ahí, ¿lo veis bien? Porque hay algunas... Es que claro, en el PDF se ha quitado el amarillo. A ver si puedo... perdonad. No, pero si el pontón está aquí, no, para que lo veáis, más o menos. Pero el vado está en el jarama. El vado está en el fuelle, está en el jarama. Claro, claro, porque llega un momento, es que te había entendido la Parra, llega un momento, el vado es cuando ya llega un momento en el que las aguas del Lozoya no son suficientes y hay que acudir, ¿no?, y hay que sumar las del Guadalís y las del Jarama. Y entonces ahí ya es donde se aprovechan las cuencas. Sí, bueno, no tanto, ¿eh? No tanto, es antes que la Tazar, ¿eh? Es ya como un... Sí, pero ya en el siglo XX entrado. Sí, claro. Por eso digo que es bastante después del pontón. Sí, no, pero el pontón realmente es mediados del siglo XIX, todas las obras del billar, finales de la presa, finales del XIX, principios, ya el canal del billar. Y esto ya es en los años 20, ¿no?, después de... No, a la altura de Puentes Viejas y demás, es cuando dicen, bueno, tenemos también el caudal para ver aquí del Jarama y tenemos también Guadalís, y ahí es cuando empieza a haber toda una expansión, digamos, de la infraestructura a la canalización de otras cuencas, siempre complementarias, ¿no? Y desde esa perspectiva,
desde esa necesidad o desde esa intención, ¿no? No sé si hay alguna cosa más, si no, pues no pasa nada. ¿Y por qué se encargaron el libro? ¿Por qué el canal de Isabel II es el primer libro que se... No, el canal de Isabel II tiene mucho hecho investigado sobre historia de la ingeniería, ha habido exposiciones, hay toda la obra patrimonial, por ejemplo, de Madrid, depósitos, ¿no? El propio depósito elevado, ¿no? El de Plaza de Castilla, o sea, realmente siempre ha tenido una sensibilidad hacia su patrimonio, ¿eh? Quiero decir, sobre todo el patrimonio, digamos, más ilustre, ¿no? El patrimonio que le ha dado, por así decirlo, un aspecto, ¿no? A las obras del canal y a toda esa historia, y también el patrimonio urbano de Madrid, ¿no? Entonces yo creo que aquí, a partir de que se incluyera en el Plan Nacional del Patrimonio Industrial la presa del Pontón y la central de Torrelaguna, yo creo que hay, y lo que empezó a ver de los testimonios que estábamos recogiendo del inventario del patrimonio industrial en la Sierra Norte, pues yo creo que pensó que era una buena manera, entonces todo el programa de Canal Educa se estaba extendiendo y entiendo que le gustó la necesidad de hacerlo en un formato, ¿no? Que elaboramos, que en colaboración pues pudimos diseñar para que no fuera el típico libro tocho, ¿no? de historia, y que tuviera mucha fotografía y que tuviera una visión del patrimonio desde hoy, ¿no? Que es, yo creo que una de las dimensiones más importantes de toda esta infraestructura, el que en buena parte o en la inmensa mayoría del recorrido es un patrimonio vivo, ¿no? O sea, que cuando hacíamos congresos y venía gente, investigadores de fuera, querían venir al canal porque no se podían creer que tú fueras andando por encima del canal del Villar y es que por debajo está el agua que nos bebemos en Madrid, ¿no? El éxito, yo creo que de eso es una infraestructura en ese sentido muy... No sé si se ha comentado ya, pero cuando se hacían las expropiaciones, eso luego cómo se compensaba. De las expropiaciones hay un montón de expedientes que no fuimos capaces de seguir, pero que en línea... Mira, yo recuerdo en Mangirón, en Cervera, en un montón de pueblecitos, molinos, por ejemplo, muchos molinos. Es que las orillas del Lozoya eran muy productivas, ¿no? Hemos hablado del agua, no hemos hablado del negocio de la luz, que llega un momento que además se solapa y se empieza a ver que no solo es que Madrid no solo pide agua, que Madrid o el capital madrileño pide luz, pide negocio, pide saltos. Ahí tenemos al Marqués de Santillana, ahí empieza todo un negocio a ver más, ¿no? Pero había pequeños saltos, incluso concesiones privadas, ¿no? De querer aprovechar el agua, ¿no? Iniciativas de pequeñitas fábricas de luz en muchos pueblos, ¿no? Desde actividades muy modestas, todo lo que tiene que ver con la molinería, ¿no? Había muchos molinos hidráulicos no solo de harina o de trigo. Entonces, en los expedientes se ven muy bien las características de esas expropiaciones. En muchos casos iban a juicio porque los propietarios y las propietarias no, pero yo creo que también pues quien lo necesitaba, ¿no? Hemos seguido como algún expediente, digamos, de gente más pudiente de la época que sí que recurría, ¿no? Y el expediente se iba, ¿no? Y la expropiación se paralizaba. Incluso el canal muchas veces decía, por ahí hay que cambiar el trazado porque no hemos conseguido la expropiación que queríamos en esta zona, ¿no? El detalle de las expropiaciones, pues es una historia no contada, ¿no? Yo creo que lo bueno del canal era la cantidad de ventanas que dejamos abiertas. La guerra civil, lo que interrumpió de Puentes Viejas o lo que hubo que reconstruir, porque el frente de Somosierra estaba muy próximo y las instalaciones del canal, además de los pueblos y las personas, pues lo sufrieron mucho y entonces y ahí hay también un capítulo importante, ¿no? Todo el poblado de Puentes Viejas fueron instalaciones, ¿no? para los milicianos, ¿no? Y para dar. Entonces hay como muchos capítulos de esa historia que, ¿no? Pues que están sin explorar, ¿no? Sin estudiar en profundidad. Que yo creo que eso es también lo bueno, otra
otra dimensión de la sostenibilidad, ver que el agua, que sabemos que es un recurso, el principal para la vida, también es un recurso para la investigación, ¿no? Para seguir conociendo nuestra historia, nuestro patrimonio común, ¿no? Entonces yo siempre creo que el turismo sostenible es el turismo que investiga, el turismo que está en contacto con los grupos de investigación, las universidades, ¿no? El patrimonio vivo, la etnografía, ¿no? Todo este... Yo quería hacer un apunte. Mi nombre es Esperanza. Es sobre el tema del suministro de agua. Estamos hablando, centrándonos en Madrid, puesto que los embalses se hicieron para dar agua a Madrid, si no Madrid se secaba, no tenían agua. Pero hay que tener en cuenta que no es hasta los años 80 muchos pueblos de aquí no tenían agua corriente. Lo decimos ahí hasta también. En los años 80, 82 empezaron a meter agua corriente en muchos pueblos de aquí de la tierra. Entonces es importante que eso también se sepa, que no es solo Madrid. Se centró todo en Madrid capital. Pero ¿y los pueblos? Los pueblos llegó mucho más tarde. Claro, Torrelaguna, llegó tardísimo, teniendo una fábrica de luz. ¿Cuándo llega la luz eléctrica a Torrelaguna? Yo era algo que no podía entender. Cómo el pueblo que acoge, por poner un ejemplo así, y esto igual, no pensaba que, fíjate, era tan tarde. Ahí sí que retomamos cosas de algunos pueblos en los años 30, 40, pueblos limítrofes, o sea, pueblos que estaban afectados por el... Pueblos que sufrieron la expropiación, la y sin embargo, los servicios llegaron súper tarde. Totalmente. De eso sabe mucho Benjamín, No, ¿verdad? no, Sí, de claro. la apropiación, cuenta. Bueno, ¿Ves? Es que... Concretamente, en Torrelaguna Sí. creo que el canal primitivo, el primer canal que trazaron desde el Portón de la Oliva, Sí, para que costara menos, que saliera más barato, podían haber dado agua a Torrelaguna, pues no lo hicieron, atravesaron para que fuera más recto y costara menos, más cercano al río Jarama, y acabar en la Leguela, creo que Aldehuela, sí. se unen. Y no sé qué más, concretamente cuando la presa de Villar también, el único pueblo que tenía de toda la zona, creo que de todo el Valle de Lozoya, fue Mangirón. Mangirón tuvo agua en las fuentes públicas. No claro, claro, ni en las casas, claro. Fuentes públicas y lavadero. A Mangirón le daban agua desde el Villar, desde cuando hicieron el canal transversal. El canal transversal. Entonces al actual del Villar. Sí. Desde cuyo puente acueducto del canal, de la margen derecha, allí salía, todavía se ve el conducto, hasta las casas de los guardas, de un pelín más arriba, que había una cosa para bombear. Claro. Cuyo dueño, yo lo recuerdo, el señor Ricardo, que además de eso se dedicaba a recorrer los pueblos arreglando, soldando cacillos, cacharros de porcelana, candiles y demás. Ese es un informante privilegiado. El responsable de dar agua a Mangirón. Quiero decir que Mangirón es el único pueblo que tuvo a partir del año 1915 aproximadamente, diría yo, puedo equivocarme algunos. ¿Y usted dónde vivía? ¿Usted dónde es? Soy de Rebledillo. Ah, vale. Pero yo viví en Madrid desde los años 61 en adelante. Después sigo yendo a Rebledillo. En los primeros años de residencia en Madrid no fui tanto. Y luego ya a partir de los años 80 y tantos, sí, cada vez más, y ahora también, pero hasta casi los años 90, concretamente en Rebledillo y en los otros pueblos de alrededor, creo que también, Cervera, Berzosa y demás, hasta el año 87-88 no tuvo alcantarillado. Estas son las paradojas de las grandes epopeyas, de las grandes historias, ¿no?